¿Qué tal? De seguro ya terminaste tu primer curso de programación y ahora en el segundo el título es Programación orientada a objetos. Y de seguro también te preguntarás, bueno, ¿y qué es esto de programación orientada a objetos? ¿Tengo que aprender todo de vuelta? ¿Tengo que simplemente pensar de una manera distinta? ¿Cuál es la diferencia entre la programación que estoy haciendo actualmente, la que ya conozco, y este nuevo estilo de programación? La ventaja es que este nuevo estilo de programación, el paradigma orientado a objetos, no es más que una evolución del paradigma procedural que de seguro ya conoces y como actualmente tú programas y resuelves tus problemas. Así que para entender este nuevo paradigma vamos a empezar por ahí, por recordar cuál es el paradigma procedural, cómo programas actualmente y de ahí vamos a partir a esta nueva forma. ¿Cuáles son los elementos principales de un lenguaje de programación orientado a objetos? Entonces empecemos. Cuando vamos a empezar a programar, pues nosotros empezamos por descomponer el problema que vamos a atacar en sus partes. Y muchas veces esta descomposición que vamos a hacer o la manera incluso de abordar el problema está limitada por el paradigma del lenguaje de programación que vamos a utilizar. A veces digamos que yo descompongo el problema y lo pienso en términos del lenguaje que voy a utilizar. Ya una vez hecho esto, pues yo compilo el programa y ya vemos nuestro programa en ejecución. Pero digamos que el paradigma ya al momento de estarse ejecutando el programa no tiene mucha importancia. Yo puedo hacer igual el mismo programa pensando y utilizando un lenguaje procedural o un lenguaje orientado a objetos. Vamos a ver entonces, recordar cómo nosotros descomponemos nuestros problemas cuando programamos en un estilo procedural, ¿verdad? Primero vamos a ver los componentes principales, las herramientas principales para descomponer nuestros problemas en este tipo de lenguajes. Pues la manera realmente más importante es el método, ¿verdad? Porque yo en un método defino un bloque donde voy a tener ciertas variables locales que van a estar protegidas de los otros métodos y dentro de este método yo puedo ejecutar otros métodos. Entonces cuando voy a hacer un problema, primero pienso y lo divido en las diferentes operaciones, los diferentes subprogramas, incluso podríamos llamarlos así, que voy a necesitar para descomponer el programa principal. De tal manera que, por ejemplo, aquí yo tengo un método para realizar una operación y este método, digamos, no importa el lenguaje que yo esté utilizando, este método va a tener sus variables locales, va a recibir ciertos parámetros, va a utilizarlas y tal vez nos regrese un resultado o realice alguna operación. Entonces yo tengo métodos y también tengo variables cuando estoy programando de manera procedural. Ahora, las variables pueden ser, por ejemplo, aquí en este caso, enteros o sencillas, o también tengo estructuras. Por ejemplo, yo puedo tener un arreglo de entero y el manejar ya estructuras también me permite empezar a ver que los datos pueden ser más complejos. Depende del curso que tú hayas llevado o tu experiencia en programación, aunque tú estés programando en el paradigma procedural, también puedes utilizar estructuras y eso es un componente muy importante. Por ejemplo, aquí yo tengo la capacidad de crear un nuevo tipo de dato, en este caso el tipo de dato usuario, el cual digamos, va a tener algunos atributos específicos que yo voy a poder utilizar. Por ejemplo, aquí este nuevo tipo usuario tiene nombre y apellido que son tipo cadena. De tal manera que este nuevo tipo yo lo puedo utilizar después dentro de otros métodos. Por ejemplo, aquí, esta es una variable tipo usuario, la cual tiene nombre y apellido. Y esta estructura, o en este caso esta variable de tipo usuario, se puede también pasar a los métodos y aquí se utiliza para diferentes propósitos. Entonces tenemos que en un lenguaje procedural yo tengo por un lado las estructuras y por otro lado tengo los métodos que van a operar sobre estas estructuras. Eso significa que si yo voy a hacer un programa procedural, primero tengo que pensar, ok, ¿cuáles son las estructuras que voy a utilizar? ¿Verdad? Tal vez también incluso las estructuras de datos como arreglos, listas o diferentes estructuras y qué métodos son los que voy a
utilizar para descomponer el problema y estos métodos van a operar sobre estos datos. Tengo estos dos componentes separados, pero que ya combinándolos puedo hacer cualquier programa que yo quiera. Ahora, como ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer un videojuego, el cual involucra pues una bicicleta y pues a un usuario que va a estar utilizando la bicicleta a manera de simulador, con el cual puede realizar diferentes actividades. Entonces, si yo voy a pensar esto en un paradigma procedural, pues empezaría por ahí, por cuáles son las estructuras que utilizaría. Y una estructura que vemos inmediatamente es la estructura bicicleta. De tal manera que yo pensaría, en mi programa, que es simulador, o en el mundo hay bicicletas, pues empiezo por hacer la estructura bicicleta y otras estructuras que vaya a utilizar. Por ejemplo, aquí, en este caso, la bicicleta me interesa que tenga color, tipo de bicicleta, velocidades y tal vez el tamaño. Y a lo mejor en este videojuego yo voy eligiendo diferentes tipos de bicicletas de acuerdo al dinero que tenga o los puntos, el nivel, lo que sea. Después voy a tener que pensar en los métodos, ¿ok? ¿Qué es lo que necesita hacer ya mi programa con estas estructuras? Por ejemplo, tal vez una de las opciones es cambiar de velocidad, ¿verdad? Podría yo ir en la segunda velocidad y cambio o subo a tercera velocidad en una bicicleta. Bueno, voy a hacer un método que va a recibir cuál es la bicicleta y la dirección a la que yo voy a operar. O podría actualizar el color de una bicicleta, o que probablemente quiera saber cuál es la velocidad actual de una bicicleta. Así que defino por un lado las estructuras y por el otro lado el comportamiento, que es lo que va a estar haciendo mi programa. Ahora, en el paradigma orientado a objetos cambia. Ahora lo que vamos a tener son, en lugar de estructuras, vamos a tener clases. Y la clase, si se fijan, es un conjunto ya de atributos y también ahí mismo defino el comportamiento. De tal manera que a la bicicleta la modelo utilizando una sola estructura, la cual va a ser la clase, pero que tiene sus atributos y ya internamente también tiene sus métodos. De tal manera que yo no tengo que pasar como parámetro a la bicicleta. ¿Por qué? Porque estos métodos son locales, digamos, conocen y pueden modificar a estos atributos. Si se fijan aquí ya no necesito pasar la bicicleta porque obviamente estos métodos van a operar sobre estos atributos. ¿Okay? Entonces es una primera diferencia. En lugar de descomponer yo el problema en estructuras y en métodos, empiezo por descomponer el problema por las clases que voy a utilizar yo. Ahora, cuando yo defino una clase, al igual que cuando lo hacemos con una estructura, yo estoy definiendo todo un conjunto de objetos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a diferencia de esta bicicleta que es morada, esta es una bicicleta roja, de tal manera que cada objeto tiene su propio estado. ¿Okay? El estado no es más que los valores que van a tener sus atributos. Por ejemplo, aquí tiene color rojo, marca Trek, velocidad es 12, velocidad actual 4. Este es este objeto. Y este otro objeto tiene pues otros valores, otro estado distinto. Esa es una diferencia importante entre una clase y un objeto. Los objetos tienen estado y las clases no. Las clases es una definición genérica. Ahora, yo sí podría tener objetos con el mismo estado. Por ejemplo, aquí le podría cambiar y poner rojo, Trek, 12 y 4. Sin embargo, este objeto no es el mismo que este. Esa es otra característica de los objetos. Tienen identidad. Cada uno de los objetos va a estar en su propio lugar en la memoria y va a tener su propio estado y los métodos que van a actuar sobre estos atributos. Y estos métodos van a poder modificar el estado. ¿Okay? Estos métodos de aquí van a poder modificar también este estado. Ok, vamos a pensar ahora que los objetos no son independientes. Por ejemplo, vamos a suponer aquí que yo tengo dentro de mi simulador,
puedo tener un dispositivo con un mapa y el usuario pues también se tiene que ver ahí representado. Yo lo que hago en el paradigma orientado a objetos pues es primero ver cuáles son los objetos que habría en el problema que quiero resolver. Aquí identificamos tal vez al objeto usuario, al objeto bicicleta, objeto dispositivo, objeto mapa. Y un objeto, por ejemplo en este caso el objeto usuario, va a poder llamar a los métodos que va a tener este objeto. Por ejemplo, le va a poder decir a la bicicleta, hey, cámbiate de velocidad. O le va a preguntar al dispositivo, hey, dime la distancia recorrida. De tal manera que en un programa orientado a objetos, lo que yo voy a tener son objetos que están interactuando entre sí para resolver los problemas. Entonces aquí ya podemos empezar a definir lo que sería la programación orientada a objetos. En este paradigma, nuestros programas consisten en colecciones de objetos que cooperan entre sí. Y también lo que vimos es que estos objetos se definen empleando clases. Los objetos veamos cómo tienen su estado, es decir, atributos y valores. Y las clases solamente definen los atributos, pero a partir de una clase yo puedo hacer cuantos objetos quiera, simplemente creo el objeto y le asigno valores a los atributos. Ahora, las clases entonces tienen atributos y métodos, y algo importante, las clases a su vez pueden extenderse, ¿verdad? Heredando la definición mediante relaciones de herencia. Es decir, yo puedo tener una clase con sus atributos y métodos, y de ahí heredar o crear nuevos tipos, ¿verdad? Nuevas clases a partir de otras. Vamos a suponer que yo tengo esta idea de una bicicleta. Entonces pienso en las características principales que van a tener todas las bicicletas, y de ahí yo puedo crear nuevas clases, nuevos tipos de bicicleta. Por ejemplo, podría tener las bicicletas de competencia y ahí definir todas las características de una bicicleta de competencia y heredarlas ya a clases más específicas. Por ejemplo, la clase bicicleta de montaña, la clase bicicleta de ruta, bicicleta BMX, o podría tener también, por otro lado, clases de bicicletas de paseo. Y podría tener incluso algunas especiales, por ejemplo, estas de tándem, desarmables. Pero entonces cuando yo voy a definir los atributos y el comportamiento de una bicicleta de montaña, no necesito hacerlo desde cero, porque como hereda de bicicleta de competencia, pues aquí va a haber algunos atributos y algunos métodos que ya son comunes para todas las bicicletas de competencia. Y a su vez, cuando yo defina la clase bicicleta de competencia, pues no tengo que empezar de cero, puedo heredar los atributos y los métodos comunes a todas las bicicletas. Esta es otra característica de un lenguaje orientado a objetos. Estas definiciones de las que hablamos pueden heredar a otras, siempre pasando de algo más general a algo más específico, como lo vemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos la foto de un programa orientado a objetos. Incluso esto pudo haber estado escrito en Simula 67, el primer lenguaje orientado a objetos. Como vemos, nuestros programas son colecciones de objetos que cooperan entre sí. Los objetos tienen estado y cada uno de estos objetos es instancia de una clase. La clase define los atributos y los métodos comunes a todo un grupo de objetos. También, a su vez, las clases pueden heredar sus características a otras. O, viéndolo del otro lado, podemos tener clases las cuales heredan atributos y métodos de otras. Bueno, llegamos entonces a la definición de programación orientada a objetos. Esta definición fue propuesta por Grady Butch y dice: el paradigma de la programación orientada a objetos consiste, de nuevo, en colecciones de objetos que cooperan entre sí, se definen empleando clases, las cuales encapsulan tanto atributos como métodos, ¿verdad? Y las clases pueden extenderse heredando la definición mediante relaciones de herencia. Básicamente
todos los lenguajes que dicen ser orientados a objetos tienen que tener estas características: objetos, clases y herencia. De tal manera que con solo yo definir la clase bici, digamos aquí con estos atributos color, marca y peso, pues podemos ver cómo todos estos objetos pertenecen a esta clase. Todos tienen color, amarillo, rojo, verde, tienen su marca y también pues van a tener su peso. En este caso es importante agregar algunas otras características. Por ejemplo, habíamos visto el número de velocidades y también tal vez tengan otros componentes similares. Probablemente todos tengan llantas, tengan asiento, tengan velocidades y diferentes métodos. Aquí también es importante que los métodos pues correspondan con el tipo de objeto. Aquí sería el cambiar la dirección, actualizar el color, velocidad actual, y pues lo importante es que vayamos agregando métodos que correspondan con el tipo o con la clase que estoy yo definiendo. Ahora, las clases también, vamos a ver, son la herramienta principal para descomponer un problema o un sistema en un lenguaje orientado a objetos. Es decir, cuando anteriormente en el paradigma procedural pensaba de nuevo en estructuras y métodos, ¿verdad? Ahora voy a pensar siempre en clases. Pero cuidado, también si yo voy a definir la clase bicicleta, podría ya pensarlo más y decir, bueno, es que una bicicleta se compone tal vez de un asiento. Ah, bueno, voy a descomponerlo en la clase asiento. También veo que puede tener pedales. Bueno, eso significa que voy a hacer una clase pedal. Voy a hacer la clase llantas, la clase, en este caso como es de paseos, va a ser la clase canastilla, timbre. Entonces el problema lo descompongo en sus partes, pero cada parte la defino en su propia clase. A diferencia de nuevo del paradigma procedural donde yo descomponía todo simplemente en métodos y estructuras. Ok, entonces una clase puede descomponerse en otras clases. O también podemos verlo así. Yo puedo construir algo a partir de componentes. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo la clase carro puede componerse de una clase motor, clase sonido, clase puerta, pero incluso en este caso voy a requerir de varios objetos tipo puerta. Mínimo ocupo 2 puertas, ¿verdad? 2 objetos de esta clase. Después, un motor lo puedo descomponer de nuevo en sus partes, pero voy a requerir entonces tal vez de la clase pistón, la clase bujía, y de nuevo, a partir de esa clase voy a tener varios objetos tipo pistón, unos 4 pistones en este caso, y pues igual número de bujías, y así sucesivamente. Voy descomponiendo los diferentes componentes en subcomponentes, todo mediante clases. Cuidado, aquí aunque es una jerarquía de descomposición, esta no es la jerarquía de herencia que hablamos anteriormente. A esto le llamaríamos una jerarquía parte de. El pistón es parte de un motor. El motor es parte del carro. A eso se le llama también composición. Ahora, claro, cada uno de estas clases, a su vez, sí puede pertenecer, como anteriormente veíamos, a una jerarquía de herencia, o aquí le llamaríamos jerarquía tipo D. Por ejemplo, yo tengo la clase motor, pero después puedo pensar que el motor es algo general y puedo crear clases específicas. Por ejemplo, motor de gasolina, motor diésel, motor eléctrico, ¿verdad? Y tal vez incluso de los motores de gasolina podría tener de inyección y de carburador. A esta jerarquía también la llamamos tipo D. Un carburador es un tipo de... Bueno, el motor que utiliza carburador es un tipo de motor de gasolina. El motor de gasolina es un tipo de motor, ¿verdad? Entonces, como aquí vemos ya 2 maneras en las que yo puedo descomponer un sistema. Lo puedo descomponer en sus partes o en sus tipos de componentes. Ahora hablemos de los objetos.
Ya vimos, aquí está nuestra clase, pero de ella vamos a poder tener muchas instancias, muchos objetos de ese tipo. Ahora veamos la diferencia. Cada objeto, ¿verdad?, que es instancia de la clase Busy, tiene sus mismos atributos, pero tiene diferente estado. El estado es, pues, los valores de sus atributos. Por ejemplo, este objeto tiene color rojo, es una marca Treg, 12 velocidades y la velocidad actual es 4. Este estado está aislado también, ¿verdad? Imaginémonos que es un paquete y no puede ser intervenido por estos métodos, digamos, porque es independiente. Acá también tenemos otro objeto con su estado protegido, donde tiene aquí también su color morado, marca, velocidades, velocidad actual. Son dos objetos de la misma clase, pero cada uno tiene su propio estado. Y de hecho cada uno tiene su propia identidad, porque yo podría también tener otro objeto con el mismo estado. Por ejemplo, aquí podría yo ponerle rojo, Treg, 12 y 4. Es exactamente el mismo estado, pero tienen diferente identidad. Cada uno está ubicado en diferentes posiciones de la memoria. Son independientes, aunque pudieran tener el mismo estado. ¿Okay? Entonces, una diferencia importante: la clase define los atributos y los métodos. Los objetos tienen su estado, su identidad, y también pueden realizar acciones, ya pueden tener comportamiento. Por ejemplo, a este objeto particular yo le puedo decir: hey, cambia tu velocidad, y al realizar yo esta acción puede cambiar la velocidad y poner 5 ahora. ¿Ok? Entonces los objetos también tienen comportamiento. Por ejemplo, aquí le puedo decir: cambio de velocidad, sube. Ese es un mensaje y cambia el estado, tal como lo ha dicho anteriormente. Incluso para leer el estado de un objeto, yo necesito hacerlo por medio de sus métodos. Por ejemplo, si aquí yo quisiera saber la velocidad actual de la bicicleta, necesito, pues, llamar al método dame la velocidad actual, y el método me va a responder con 4. Es decir, nosotros no debemos de modificar ni leer el estado de un objeto directamente. Por ejemplo, si yo quisiera girar mi bicicleta a la izquierda, debo hacerlo por el método, y el método es el encargado de modificar el estado. Debemos evitar nosotros modificar directamente el estado de un objeto. Vamos a ver ahora el ejemplo de un programa orientado a objetos ya en código, en este caso en el lenguaje de C#. Aquí tengo, en lugar de antes, que era una estructura usuario, aquí tengo ya una clase usuario. Y como vemos, además de tener atributos, también tengo métodos. En este caso tengo el nombre y el correo, y también el método imprime. Como este método es parte de la clase, o también se le dice es miembro de la clase, yo no necesito pasar como parámetro usuario como antes. Aquí directamente yo puedo leer los atributos del objeto. Ahora, para utilizar esta clase, lo hacemos de esta manera. Yo tengo primero una referencia al objeto, creo el objeto, y después aquí modifico su estado directamente, porque es un programa bastante sencillo, nos dimos esa libertad. Y después el objeto ya tiene un comportamiento. Le puedo decir al objeto: hey, imprime tus valores. Como vemos, también podemos tener varios objetos de una clase. Aquí estoy haciendo otro objeto, Tom, y en este caso pues con un nombre y un correo distinto. Aunque a los dos les digo que se impriman, pues cada uno tiene su propio estado. Por lo tanto, Ana va a imprimir pues su nombre y su correo, Tom va a imprimir Tom y también su correo. Espero que te haya quedado clara la diferencia entre el paradigma procedural y el paradigma orientado a objetos. Más adelante en el curso vamos a ver con mayor detalle todos los aspectos de la programación orientada a objetos, como constructores, destructores, propiedades, herencia, polimorfismo y otros aspectos importantes. Hasta pronto.